Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del cuarto domingo ordinario del siglo B. Nos acompaña el coro del Espíritu Santo de San Antonio María Claret de Fresno, California. Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy la espiga que empieza a granar. Soy aguijón y caricia a la vez, testigo que voy a enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Son los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Son los amigos que quise escoger, soy palabra que intenta gritar. Soy reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Sois fuego y savia que viene a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Ofrecemos palabra viva, viva la palabra por los enfermos, los que están en sus casas, asilos de ancianos, en los hospitales, también por los que están privados de su libertad. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo: El Señor Dios hará surgir de en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor, nuestro Dios, ni volver a ver otra vez este gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas.
Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos? Y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado nos decía la palabra litúrgica de Dios cómo Jesús iba predicando la buena nueva del Evangelio de Dios, anunciando que se había cumplido el tiempo y que el reino ya estaba cerca, que nos arrepintiéramos y creyéramos esa buena y gran noticia de que Dios estaba a punto de comenzar a reinar. Y para eso el Señor Jesús invita a colaboradores para asociarlos a su obra. Hoy vemos cómo este hombre de Galilea se tiene que enfrentar a las fuerzas diabólicas y sobre todo demuestra con su palabra la autoridad que le es propia, porque su palabra no va aislada o separada de su obra. Así como el Creador en el comienzo del mundo separa la luz de las tinieblas y entre el caos de las aguas caudalosas surge el orden. Dijo Dios: haya luz. Y la luz comenzó a existir y separó la luz de las tinieblas. Desde el comienzo sabemos que la palabra de Dios no es un sonido vacío, no es una teoría simplemente, sino que cada palabra de Dios corresponde a una obra. La orden que da Dios corresponde a una acción. Dice la Escritura que inmediatamente cuando Dios pronunciaba su palabra, se hacían las cosas. Y así sucede con este rabino, con este joven de Galilea que empezaba a desplazar a Juan el Bautista. Cuando su fama comenzó a correr por toda la región, era porque su palabra conllevaba la fuerza de su espíritu. Y esta palabra era capaz de expulsar a los demonios, liberar a los posesos. Y aquellos que cuestionaban la procedencia de aquel joven maestro no podían comprender cómo su palabra tenía tanta autoridad, puesto que no lo identificaban como discípulo de algún gran rabino de aquel tiempo. ¿De dónde le viene esa autoridad? ¿Quién es este? Cuya doctrina es totalmente nueva, es muy original. Para responder a esas preguntas de los oyentes de Jesús, tenemos que recurrir a la historia sagrada. No solamente de la escritura hebrea, sino inclusive de esa tradición de profetismo que se da en las religiones iluminadas, aquellas que claman recibir la luz de lo alto. Se habla de el deseo del más allá, de la apertura a la trascendencia, pero por ser un espíritu que cada uno portamos dentro de nosotros, estamos siempre propensos a la ambigüedad, al engaño y a la distorsión en muchos aspectos, porque desde el comienzo también ha quedado en el récord de la historia que el mal ha dejado su huella y que lo que Dios ha dado al ser humano como un arte o talento, que bien pudo usar el Señor como un medio para revelarse, también el enemigo número uno del ser humano, que es el príncipe de las tinieblas, le ha engañado una y mil veces en su mente, en sus sentimientos o el corazón, en su cuerpo y en su alma.
Hoy la palabra de Dios invita a aquellos que sabemos escuchar con el Espíritu que el mismo Dios nos ha dado para que aprendamos a discernir cuando algo viene de Dios o algo viene del mundo, de nosotros mismos o de Satanás. Por eso entendamos muy bien lo que es el profetismo en el mejor sentido, que va más allá de la mera adivinación, y el falso profetismo, que es el mal uso de los talentos del ser humano, así como también de las cosas sagradas. La lectura del Deuteronomio, que afirma la misma promesa que Dios ha hecho a su pueblo por medio de Moisés, que haría surgir un hombre como Moisés. En medio de ustedes habrá un profeta como yo. A él deben escuchar. Sin embargo, en esa misma lectura, en la que se fundamenta el profetismo de Israel, también se advierte del falso profetismo. Pero aquel profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses o ídolos, será reo de muerte. ¿Cuántas personas en la comunidad cristiana o en cualquier otra comunidad que se dice creyente del verdadero y único Dios, bien sea judíos o musulmanes, y no solo cristianos, dicen hablar en nombre de Alá o de Yahvé o del Padre Celestial o de Cristo? Pero en realidad están hablando de sus propios proyectos. A eso se llama el pecado de la carne, donde uno es el centro, donde Cristo no tiene lugar en nuestros planes, donde Dios se le manipula como un producto de la sociedad de consumismo que nos envuelve a todos. Y lo que es peor, se llega a tanta perversión que hay líderes que usando objetos religiosos o su propia predicación hacen que la gente les siga en masas, que la gente los procure a ellos. Buscan el aplauso del mundo con la apariencia de servir a Cristo, pero buscan servirse a sí mismos. El día, hermano y hermana que me escuchas, que yo mismo caiga en ese pecado, denúnciame. El día que un ángel venga, diría San Pablo, y les predique otro evangelio que no sea el que yo les he predicado desde el comienzo, sea anatema. Es decir, exclúyanlo de sus asambleas, porque en la casa de Dios no podemos darle lugar al diablo. ¿Cómo entonces es que en las iglesias a veces se siente la presencia del mal? Es fácil decirle al sacerdote o decirle a los que sirven en la iglesia, haga algo, saque a aquellos que están poseídos. Padre, por favor, hagamos una iglesia de aquellos que son buenos y corra a aquellos que son malos. Pero la palabra de Dios nos invita a ser pacientes unos con otros como hermanos y hermanas, pero no tolerantes con el mal. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y es importante que nosotros distingamos pues entre profetismo de Dios, entre falso profetismo y entre la obra de Satanás. A veces el falso profetismo son errores personales o tendencias mundanas. Pero ya cuando se habla de aquellos que directamente se oponen a Jesucristo y a su iglesia, solitos caen en su trampa. Hoy San Pablo nos advierte a los célibes, aquellas personas que han dedicado la vida al Señor, sea mujeres que le han entregado su virginidad, las hermanas, las religiosas, o señoras o señores cuyo marido o esposa han muerto y ellos han decidido no volver a tomar esposa o esposo por una devoción al Señor. No solamente a aquella mujer o el hombre a quien le juró ser fiel en esta vida y del cual o de la cual ha quedado liberado por la muerte misma. Sin embargo, han entregado su vida en una santa viudez. Han aprendido a ser personas que ahora se dedican enteramente al Señor, como lo dice San Pablo en esa segunda lectura a los Corintios. Yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. ¿Cuántas personas le echan la culpa al don del Espíritu Santo del celibato en los sacerdotes como si esta fuera la causa de los abusos sexuales o abusos de poder? Pero la palabra de Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros, los humanos. Pero Dios a todos da la gracia, la capacidad y el llamado para servir. Para servir en la medida que podamos y en el estado en el que se nos ha llamado a vivir.
En realidad, el celibato, la virginidad y la viudez son alternativas reales o válidas en la comunidad de fe para dar otro tipo de vida en el Señor. Un amor que no está abierto a la vida no es verdadero amor. Bien sea en el matrimonio, personas que se casan y que inmediatamente toman anticonceptivos que solamente para guardarse ese mutuo amor, preocupados de que no tengan los fondos necesarios para traer una vida al mundo. Eso no es tener confianza en la providencia divina. Eso no dice nada positivo de una pareja realmente cristiana. Aquel que confía en la providencia divina sabe que Dios no nos va a abandonar. Cuando hacemos las cosas con amor, con fe y esperanza, es muy diferente a cuando hacemos las cosas llevados solamente por el instinto carnal o nuestro propio egoísmo, o por los aplausos del mundo, o por las insinuaciones del maligno. La fe, la esperanza y el amor se oponen directamente a las perversiones de la carne, del mundo y del demonio. Y hoy la palabra de Dios, con el tema de la vocación del profeta y la vocación del pastor, como dos aspectos de un mismo llamado, nos invita a que no descuidemos nuestro papel de líderes, de pastores, de personas que vemos aquella oveja descarriada igual que aquella oveja fuerte y robusta. Para ambos tipos de rebaño, el sacerdote como pastor y como profeta tiene una palabra adecuada, útil y sobre todo una fuerza consoladora, pero también profética. La buena nueva de Jesucristo no es solamente buena nueva, también es mala nueva. Buena nueva porque el Señor comienza a reinar y mala nueva porque el demonio empieza a temblar. Es importante que nosotros cantemos llenos de alegría, que aunque el diablo se enoje, nosotros estamos contentos porque somos de Cristo y de María. Y nosotros siempre vamos a alegrarnos con el triunfo del Señor en la medida que sepamos entregar a los miembros de nuestro cuerpo la pureza de nuestra alma, la corrección de nuestros sentimientos y sobre todo una inteligencia y una capacidad de escuchar la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de la tradición y de los apóstoles, para de esa manera tener una razón que explique o que pueda dar testimonio de lo que Dios ya hace en nuestras comunidades, en nuestras familias y en cada uno de nosotros como hombres y mujeres de fe. Bien sea casados o solteros, todos somos del Señor. Y nadie tiene excusa para decir que el Señor no le ha dado la suficiente gracia. Todos podemos alabar al Señor, aunque el diablo esté enojado. El diablo está enojado. Hay una razón. El diablo está enojado. Hay una razón. El diablo está enojado. Hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Yo amo a María. Hay una razón. Yo amo a María. Hay una razón. Yo amo a María. Hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Predico el evangelio. Hay una razón. Predico el evangelio. Hay una razón. Predico el evangelio. Hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Mis pecados son perdonados, eso es lo que causa gran coraje y envidia del maligno, porque siendo su procedencia la naturaleza angélica, como ángeles creados por Dios, pero caídos del cielo, le tienen gran envidia al hombre y a la mujer que en Cristo hemos sido restaurados a la gracia o amistad divina. Y por eso el maligno nos tiene fobia y busca la perdición. Pero nosotros muchas veces nos dejamos llevar por tendencias
de suavidad o de falsa misericordia, diciendo que tenemos que darle chance a todos los que buscan la felicidad en las cosas turbias, en la corrupción o en las obras del mal. Eso no se puede tolerar. ¿Cuántas veces la gente se engaña a sí misma diciendo que el diablo no existe o que son solamente energías negativas, pero no se atreven a declarar abiertamente que hay un ser inteligente que busca nuestra perdición? Y la peor mentira en la que el mundo vive es hacernos creer que el diablo no existe. Nosotros tampoco podemos abusar de la bondad de Dios diciendo que porque Dios nos ama, Él no nos puede mandar al infierno. Hay dos maneras como el diablo nos engaña. Primero, haciéndonos pensar que Él no existe, y segundo, que Dios es tan bueno que allí no hay justicia, que Él a todos va a perdonar y que te portes como sea, de todos modos te va a ir muy bien. Esto no es verdad. Cada uno va a dar cuentas de su vida en la medida que se porte bien o se porte mal. No hay de otra. El Señor nuestro Dios nos dice hoy que con toda su fuerza va a actuar para expulsar al maligno de este mundo, pero no lo hace si tú no colaboras con él. Cuando esta persona poseída le gritaba a Jesús: ¿qué quieres tú con nosotros? En realidad no era el ser humano que hablaba, sino la posesión diabólica que llevaba. Hasta que Jesús le ordena: cállate y sal de él. Me ha ocurrido en algunas asambleas, unas carismáticas, otras no tanto, en las que no falta quien se ponga a gritar: aleluya, gloria a Dios. Cuando es algo movido por el Espíritu Santo, es cosa de alabar y se siente la armonía, porque esa persona es capaz después de guardar silencio y escuchar la palabra de Dios. Pero si es pura palabrería o glorosalia y que la persona se descontrola o se desvanece, pero no tiene un sentido de transformación interna, eso no es de Dios. Varias veces he tenido que callar a algunas que alzan la mano y se hacen todo un show para llamar la atención sobre sí mismas. Eso no es de Dios. A nuestro Señor le gusta el amor que viene de lo interior y que haya paz y que haya armonía en su relación con los demás y el deseo de convertirse. Sin embargo, también hay aquellos que no les agrada el estilo carismático porque están acostumbrados a una vida muy pacífica, que en la Iglesia Católica no se hace eso, pero también están llenos de hipocresía, porque no son capaces de dar testimonio de Cristo vivo, que hay que pronunciar su nombre en la asamblea. Entonces, Padre, me pueden preguntar algunos: ¿cómo discernir lo que se debe hacer? Recuerde una cosa: en todo grupo de oración hay un orden. Cuando el orden se va, entonces se va el Espíritu Santo y queda el espíritu de las personas. Y el diablo entonces tiene la oportunidad de engañar, hacerle sentir que el espíritu está cuando lo que está es el espíritu del mal y el espíritu de los seres humanos. A eso se le llama psicosis social. Pero para eso es bueno que siempre haya un grupo de discernimiento, que sepan ayunar, orar y sobre todo ser guiados por un buen líder, un buen pastor, aprobado por el sacerdote o párroco de la iglesia, y que nunca se deje de pronunciar el nombre de Jesús, de Jesucristo, de María su madre, de respeto al Santo Padre, y no se hable mal contra los hijos y las hijas de Dios que la iglesia ha declarado como santos. Cuando en un grupo de oración empiezan a hablar mal del Papa, de los sacerdotes, de aquellos que Pablo mismo recomienda hoy en la primera a los Corintios capítulo 7, que es bueno que el hombre se quede soltero o la mujer, si ya enviudado, se dedique al Señor, porque estando casados es como si estuviéramos divididos de cuerpo y alma. Y no que San Pablo vea eso como algo malo, simplemente tiene una visión realista de los límites que todos llevamos. ¿Cuántas personas no han logrado tener un matrimonio exitoso y han sido madres solteras o padres solos? ¿Cuántas personas ni siquiera tuvieron la vocación del matrimonio y sin embargo ellos también están llamados al servicio del Señor? No solamente como sacerdotes, no solamente como religiosas, al Señor se le sirve en cualquier circunstancia. Si tu matrimonio no funcionó, bueno, sigue encomendando al Señor aquel que fue tu marido o aquella que fue tu mujer.
Dedícate al hijo que tienes, dedícale tiempo al Señor y el Señor sabrá hacer de ti un instrumento de evangelización. Te dará inclusive el don de profecía si lo ve necesario para bien de la comunidad. O bien, también serás el objeto de la envidia del maligno, porque el demonio busca que la gente quede sola, que se sienta mal y sobre todo que sienta que nadie le ama. Porque ese es un vil engaño. Sabemos que contamos con el amor del Señor y que su amor todo lo puede. Pero en el momento que empezamos a creerle más a Satanás o a nosotros mismos, que es la carne, o al mundo y buscar solamente los aplausos de los demás, estamos yendo por el camino equivocado. Hoy la palabra de Dios nos habla de la doble vocación de un líder en la comunidad de fe, que es ser profeta y pastor a la vez. Y no es fácil. Por un lado, dar la palabra de Dios con toda su fuerza, denunciar el mal y no solamente proclamar el bien. ¿Cuántas veces quisieran del sacerdote solamente un hombre bonachón que les hable a todos de una religión muy suavecita, de un Dios encaramelado? Y el día que el sacerdote les habla de compartir sus bienes con los demás, de defender los derechos de los más necesitados, de ser la voz de los que no tienen voz, entonces ya no les cayó bien el sacerdote o el obispo o aquel hombre o aquella mujer que como bautizados están cumpliendo con su deber. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com o puede llamar al 559-519-3750. Si en el cielo se oye, en la tierra se canta. Si en el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando. Y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor, a ti es a quien te toca. Nosotros no, Señor, a ti es a quien te toca. Yo cantaré. ¿Qué cosa? Lo que pongas en mi boca. Yo cantaré. Lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas. Lo que pongas en mi boca. Yo cantaré. ¿Qué cosa? Lo que pongas en mi boca. Yo cantaré. Lo que pongas en mi boca. Así, así, así es que se alaba a Dios. Así, así, así es que se alaba a Dios. Con mucha alegría todos. Con mucha alegría todos. Con mucha alegría todos. Así es que se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así es que se alaba a Dios. Abrácense hermanos todos, abrácense hermanos todos, abrácense hermanos todos. Así es que se alaba a Dios. Sentándose hermanos todos, sentándose hermanos todos, sentándose hermanos todos. Así es que se alaba a Dios. Parándose hermanos todos, parándose hermanos todos, parándose hermanos todos. Así es que se alaba a Dios. Y dando una vuelta a todos, y dando una vuelta a todos, y dando una vuelta a todos. Así es que se alaba a Dios. Bailando hermanos todos, bailando hermanos todos, bailando hermanos todos. Así es que se alaba a Dios. Así, así, así es que se alaba a Dios. Así, así,
Así es que se alaba a Dios con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, con mucha alegría todos. Así es que se alaba a Dios. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.